Capítulo 43. Shirou estaba, por muy reacio a admitirlo, impresionado con la nueva casa de Edelfelt. Debería haber sido una tontería esperar que apareciera una nueva mansión de estilo occidental una semana después de poner un pie en Fuyuki, pero de alguna manera lo había hecho funcionar. El poder del capital desenfrenado era más aterrador que cualquier Servant que hubiera conocido hasta ahora. Respiró hondo y dejó escapar un largo suspiro. ¿Alguien podría tocar el timbre? Estoy un poco ocupado. Miró a Rin y Sakura, quienes sostenían sus brazos de manera bastante posesiva. Esta noche iba a ser una noche larga. Ryder le lanzó una pequeña sonrisa y obedientemente presionó el botón al lado de las puertas. No hubo respuesta a través del altavoz, pero después de un momento, se escuchó un suave zumbido y un clic sólido cuando la cerradura se abrió. Mitsuzuri empujó una de las barras y dejó que se abriera antes de que el grupo entrara. El césped delantero estaba cuidadosamente recortado y una fuente burbujeaba pacíficamente en el patio frente a la entrada. Era elegante, aunque un poco simple. Shirou cambió entre sus dos citas, solo una de las cuales en realidad contaba como una cita, pero aún así, mientras subían los escalones de la entrada y Ryder dio un paso adelante para tocar la puerta. Hubo otra pausa momentánea antes de que la puerta de madera pulida se abriera. Bienvenido. Una chica baja, con cabello largo color vígaro y un vestido suelto de color crema suave hizo una reverencia perfecta mientras les abría la puerta. Es un placer conocerlo finalmente. Hola, dijo Shirou tratando de poner una sonrisa amistosa. Debe ser la Servant de la señorita Edelfelt. Si ella fuera de alguna manera una persona normal, probablemente no se daría cuenta de que era un Servant con un nombre propio, ¿verdad? La chica más baja sonrió. Correcto. Por favor, llámame Caster. Rin le dio a Shirou la mirada más engreída que jamás había visto en su rostro y tiró de su brazo para que se moviera. Es un placer conocerlos, dijo con una voz enfermizamente dulce mientras el grupo entraba y dejaba que Caster cerrara la puerta detrás de ellos nuevamente. Tienes una casa encantadora. Oh. Todo el grupo giró la cabeza casi al unísono cuando una voz familiar llamó su atención desde el otro lado de la habitación. Lubia entró al colosal vestíbulo desde el segundo piso, bajando las escaleras hasta el otro extremo con la gracia de una reina. Shirou ni siquiera se había dado cuenta de que nunca antes había visto a Lubia fuera de su uniforme escolar, pero ciertamente sabía cómo causar una buena impresión. Su vestido era de un profundo azul zafiro, con bordados dorados que creaban patrones fluidos a lo largo de su estómago y bajaban por los dobladillos hasta la línea del busto. El pelirrojo tuvo que asegurarse conscientemente de no mirar fijamente el escote particularmente escotado de su vestido, dejándola una generosa cantidad de escote a la vista y sus hombros totalmente descubiertos. No hay necesidad de ser tan molesta, señorita Tosaka, dijo la rubia, levantando una mano para recorrer dramáticamente la habitación. Siéntete libre de alabar mi impresionante hogar a tu gusto. Mi gente trabajó mucho para que cada detalle fuera tan impecable como su dueño. Oh, lo sé muy bien, murmuró Rin con los dientes apretados. Shirou estaba bastante seguro de que se estaba imaginando el sonido chirriante, pero definitivamente no se la estaba imaginando apretando su brazo con tanta fuerza que casi le dolía. Estamos todos muy contentos de haber sido invitados a su extravagante casa esta noche. Es deliciosamente ostentoso. Los ojos de Shirou y Mitsuzuri se encontraron brevemente mientras ambos le lanzaban una mirada a Rin, pero Lubia no parecía alterada en lo más mínimo. La morena se encogió de hombros y trató de darle una sonrisa alentadora. De alguna manera, eso no lo hizo menos preocupado. Lubia volvió a reír y se llevó una mano a la barbilla. Por supuesto que lo es. Solo lo mejor. Pero ven, déjame mostrarte el comedor y podemos seguir con la cena. ¿Qué clase de anfitrión sería si dejara a mis invitados dando vueltas sin nada que hacer? Ella sonrió levemente y su mirada se centró completamente en Shirou. Me ofrecería acompañarte, pero parece que tienes las manos un poco ocupadas en este momento. A menos que prefieras hacer algunos ajustes. Él está exactamente ocupado en este momento, intervino Rin antes de que Shirou o incluso Sakura pudieran decir algo. Muchas gracias. La sonrisa de Lubia se hizo más grande. Por supuesto, señorita Tosaka. No hay necesidad de ponerse tan a la defensiva. Simplemente estoy siendo un anfitrión educado. Permítanme mostrarles a todos el comedor. Uno de los ojos de Rin tembló cuando Lubia descendió los últimos escalones y se giró con un pequeño gesto para seguirla. A pesar de que es casi seguro que ya se había dicho ese punto, tanto Sakura como Rin se negaron rotundamente a soltar los brazos de Shirou mientras él los escoltaba al comedor.
Y sería grosero e incómodo si intentara escaparse, así que el pelirrojo simplemente suspiró y aceptó su destino. Al menos Lubia no parecía molesta por la exhibición. O tal vez simplemente era buena ocultándolo. Rin podría ocultar completamente toda su personalidad si realmente lo necesitara, por lo que no había razón para pensar que Lubia no fuera capaz de fingir igual de bien. Esta era una de las cosas que había hecho que su padre no quisiera que él fuera mago, ¿no? Todas las mentiras y los amargos empujones unos a otros. Se vio obligado a salir de sus pensamientos cuando Lubia abrió otro par de puertas dobles y reveló la habitación brillantemente iluminada más allá. Una enorme lámpara de araña de cristal arrojaba un cálido resplandor sobre la pesada mesa y varios candelabros parpadeantes se alzaban entre platos pulidos que casi con seguridad eran de plata auténtica. Por favor, siéntete libre de tomar asiento cuando quieras, dijo Lubia. Por supuesto, mis encantamientos mantendrán la cena caliente todo el tiempo que sea necesario, pero no hay razón para esperar cuando somos perfectamente capaces de continuar nuestra charla amistosa durante una comida. Shirou exhaló un suspiro de alivio cuando finalmente le devolvieron el control de sus brazos. Parece una buena idea, estuvo de acuerdo antes de que alguien más pudiera responder. De hecho, Lubia prácticamente ronroneó. Puedes tomar el lugar de honor junto a mí si lo deseas, Shirou. Ella batió las pestañas y Shirou se sonrojó un poco al sentir que la mayor parte del resto de la habitación la miraba fijamente. Lubia una vez más demostró ser inmune a su juicio. Eso sería un riesgo innecesario, intervino Saber. Tomaré ese asiento y Shirou puede sentarse a mi lado. Shirou había agotado por completo su tolerancia a la discusión y simplemente tomó el segundo asiento al final de la mesa. Lubia parecía moderadamente molesta, pero no dijo nada. Apartó una silla para Caster justo enfrente de Saber antes de tomar el asiento del anfitrión al final de la mesa. La pequeña peliazul le sonrió agradablemente y tomó asiento junto a su maestro mientras Rin tomó asiento al otro lado de Shirou. Solo tomó unos momentos para que todos se organizaran y un momento más para que Shirou se diera cuenta de que sus servants habían tomado todos los asientos exteriores, flanqueando a sus masters en caso de que sucediera algo peligroso. Intenté encontrar la mejor combinación de productos locales y los mejores sabores de mi país de origen, declaró orgullosa Lubia. Dio una palmada y extendió la mano para quitar la tapa del plato más cercano. Afortunadamente, el marisco también es un gusto común aquí. Hoy tenemos panecillos recién horneados, sopa de salmón, pescado frito y arroz con leche. También tengo una tarta de fresas de postre una vez que hayamos terminado el plato principal. Huele bastante bien, coincidió Saber, mirando el plato humeante como un gato depredador. Shirou se acercó un poco más para captar el agradable aroma de la sopa y asintió para sí mismo. Parecía un caldo más cremoso que cualquier cosa que hubiera preparado, pero aún así olía excelente. Luego sintió a Rin moverse a su lado y captó un ligero brillo por el rabillo del ojo. Pudo distinguir una pequeña piedra preciosa en una de sus manos mientras murmuraba algo en voz baja en alemán, sueco, algún idioma con el que no estaba familiarizado. ¿Hiciste todo esto tú mismo?, preguntó rápidamente, esperando que Lubia no se diera cuenta de lo que Rin estaba haciendo. Por supuesto, dijo Lubia, de alguna manera luciendo aún más segura de sí misma. Poder cocinar una comida satisfactoria es una habilidad crucial para cualquier noble en edad de casarse. Poder presentar una comida que te sorprenda cuando tu amante regresa a casa después de un largo día, se detuvo con un suspiro y ojos estrellados. ¿Hay algo tan romántico? Tiene razón, añadió Mitsuzuri con una sonrisa. Issei tuvo que impedir que el consejo estudiantil intentara proponerle matrimonio un par de veces cuando les trajiste la cena. Shirou se sonrojó ante la burla y le lanzó una mirada, que Ayako simplemente le devolvió con una sonrisa aún más descarada. También lo ha hecho el club de tiro con arco, al menos antes de que tomaras una pausa. Oh, un hombre experto en la cocina también. Lubia se lamió los labios y Shirou tuvo que apartar la mirada por un momento. Realmente eres material de marido. Rin rápidamente guardó su gema en su manga nuevamente antes de extender la mano y descubrir una fuente de panecillos aún calientes. Creo que aquí todos saben cocinar muy bien, dijo con irritación. Esta parece ser una cena suficientemente comestible. Le dio a Shirou una mirada penetrante antes de que su mirada recorriera la mesa y se encontrara con los ojos de todos los demás invitados. No lo sé, dijo Ayako, todavía sonriendo. Esto me recuerda a uno de los anuncios navideños de Shirou. No creo que pueda seguir el ritmo de la mayoría de ustedes cuando se trata de cocinar. Mi hermano pequeño no tiene precisamente el paladar más complejo.
Claro, dijo el pelirrojo, más concentrado en la mirada de Rin que en las burlas de Ayako. ¿Era realmente necesario sospechar tanto? Aunque es cierto que no sabían de qué era capaz Caster, así que tal vez, suspiró de nuevo. ¿Alguien quiere que sirva la sopa? Por favor, dijo Sakura con una sonrisa plácida, no del todo creíble mientras pasaba su plato por la mesa. Shirou rápidamente comenzó a llenar cada plato uno tras otro y se sentía calmado cada vez que le pasaba otro plato lleno a su dueño. Realmente no fue tan diferente de una cena normal en casa. Era un poco más adornado. La tensión no desapareció por completo cuando los platos se pasaron y los platos comenzaron a llenarse y vaciarse rápidamente nuevamente, pero fue una mejora significativa. Parecía que Tosaka y Edelfelt estaban más que dispuestos a dejar de lado sus ataques para tener buenos modales en la mesa. Incluso los Servant pudieron relajarse un poco y disfrutar de la comida, aunque todos permanecieron tan atentos como siempre. Aún así, todo el mundo que pasó de la hostilidad al silencio a regañadientes en un solo curso fue definitivamente una victoria en su opinión. Hiciste una comida deliciosa, dijo Shirou, volviendo su atención a su anfitrión. Creo que hablo por todos cuando digo que estoy agradecido por una cena encantadora. Lubia visiblemente se pavoneó ante sus palabras. Por supuesto. Acepto su gratitud con la mayor humildad. Shirou se rió entre dientes. Al menos ella era bastante fácil de manejar. O al menos más abierto que Tosaka al respecto. Pensé que no tenía sentido esperar más para reunirnos formalmente con todos ustedes. No he sido muy sutil con la señorita Tosaka, ¿verdad? Shirou sintió una gota de sudor correr por su mejilla. Supongo que no. Eres tan sutil como un ladrillo en la cara, dijo Rin inexpresivamente. Sospeché que eras el maestro de Caster tan pronto como fuimos atacados por algún tipo de familiar avanzado en la primera noche de la guerra del Grial. Miró a la rubia, como si la desafiara a explicarse. La sonrisa de Rubia se volvió mucho menos agradable. Oh sí. ¿Puedes culparme por ser cauteloso con mi competencia? Considérelo una prueba de sus capacidades. Además, como sin duda sabrás, no he vuelto a intentar hacerte daño desde entonces. Caster no ha enviado a ningún familiar más allá de los muros de esta propiedad desde la noche junto al río. El hecho de que una serpiente haya regresado a su guarida no significa que haya dejado de ser venenosa, respondió Rin. Ahora, vamos bastante duro, dijo Ayako, encogiéndose ligeramente mientras Lubia y Rin se miraban fijamente al otro lado de la mesa. Sakura tranquilamente dejó su cuchara en el borde de su plato. Ella no está equivocada. Solo porque ella no nos haya atacado todavía no significa que solo tenga buenas intenciones. Seguimos siendo competidores en la misma guerra del Santo Grial. El Grial elige a las personas que lo usarán si ganan. Ella no estaría todavía aquí si no tuviera una razón para ganar. La sonrisa de Rubia no vaciló ni un centímetro. Me haces parecer una villana trillada cuando haces acusaciones como esa. Como herederos de dos de las familias fundadoras, estoy seguro de que saben el prestigio que proviene de la guerra del Santo Grial. Ganar es lograr el sueño de todos los magos, pero incluso aquellos que simplemente salen con vida obtienen la reputación de ser los mejores de su generación. ¿Te parezco el tipo de persona que huiría con el rabo entre las piernas? Los ojos de Rin se entrecerraron. No, pareces el tipo de persona que es demasiado testaruda para saber cuándo dejar de seguir. La frase occidental para esta situación es olla y tetera, respondió Lubia, con la voz absolutamente cargada de falsa alegría. No es que estés equivocado, por supuesto. También pareces el tipo de persona que no se rinde sin luchar, añadió Sakura. En lugar del tipo de persona que hace una muestra y luego simplemente se esconde por el resto de la guerra. Bien de nuevo, dijo Lubia. Luego frunció el ceño y apretó los labios. Esta conversación se ha vuelto muy pesada durante la cena, ¿no? La rubia dejó escapar un suave suspiro y se llevó una mano a un lado de la cara. Tenía la esperanza de que pudiéramos posponer este tema hasta después de haber comido. Dejó los cubiertos con cuidado sobre el plato. Es una pena. Esperaba con ansias vuestras caras cuando probasteis mi tarta. Mis pasteles son insuperables. Los ojos de Shirou se abrieron cuando Caster de repente extendió la mano y agarró el hombro de su maestro. Hubo un destello de luz brillante cuando un círculo mágico cobró vida debajo de la mesa y ambos desaparecieron en el aire. Una serie de pequeños destellos se encendieron alrededor de la mesa mientras los Servants restantes cambiaban su ropa formal por sus uniformes de combate en un estallido de energía mágica.
El candelabro parpadeó por un momento antes de apagarse, dejando la habitación iluminada solo por la tenue luz de las velas esparcidas sobre la mesa y la luz de la luna que entraba por las altas ventanas. Mis disculpas. La voz de Lubia sonó desde algún lugar. ¿Un orador oculto? Pero me temo que pasaremos directamente al entretenimiento después de la cena. Espero que disfruten al máximo. Shirou, dijo Rin, su voz dura y fría como el hielo mientras se ponía de pie. A su alrededor, guerreros esqueléticos hechos de hueso comenzaron a surgir del suelo, fundiéndose en el suelo como si estuviera hecho de arcilla blanda. Te lo dije. Pelea ahora, matrimonio de ancianos más tarde, dijo Archer inexpresiva mientras levantaba su arma y un fuerte golpe derribó al familiar más cercano. Shirou se estremeció cuando pateó su silla a un lado y sus manos crepitaron con energía mágica antes de que un par de espadas blancas y negras cobraran existencia. Nunca escucharé el final de esto. Capítulo 44. Shirou detuvo un poderoso golpe de uno de los guerreros huesudos y atacó con su otra espada, encontrando su hueso endurecido con el sonido del metal contra la piedra. Estas cosas son más duras de lo que recuerdo, gruñó, pateando el esqueleto hacia atrás antes de que pudiera recuperar el equilibrio. De hecho, estuvo de acuerdo saber. Los guerreros de hueso no suelen ser tan duraderos. Aún así, Shirou apenas vio la diferencia ya que fácilmente apartó la espada de su propio oponente y atravesó su caja torácica con un golpe de seguimiento. Sin embargo, a pesar del daño, la construcción no dejó de moverse. Sus huesos vibraron y las dos mitades separadas comenzaron a arrastrarse una hacia la otra con un propósito resuelto. Maravilloso. La rubia apartó la mitad superior de una patada, aunque solo sirvió para ralentizar el proceso, no para detenerlo. Shirou levantó la mano para protegerse los ojos cuando una de las explosiones de Rin detonó lo suficientemente cerca de él como para que lo sintiera. Aparentemente había pasado de simples maldiciones a explosiones impulsadas por gemas. Regenerar guerreros esqueléticos es justo lo que necesitábamos, refunfuñó. Mis disculpas, dijo la voz de Caster a través del intercomunicador. Los guerreros dientes de dragón son una especie de especialidad mía. Hacer familiares competentes requiere algo de esfuerzo, pero la capacidad adicional vale la pena. El ojo de Rin tembló ante la sutil fanfarronería. Están tratando de atascarnos con números que no podemos descifrar tan fácilmente. Ella se agachó hacia atrás y sus brazos brillaron con poder mágico mientras asestaba una impresionante y brutal combinación de golpes que enviaron al guerrero a toda velocidad sobre la mesa. Ryder tuvo que saltar para evitar el cuerpo volador, su espada de cadena giró y llevó dos de los esqueletos con ella antes de golpearlos brutalmente contra el suelo. Necesitamos más espacio. Nos van a abrumar si nos quedamos aquí. Entonces salgamos de aquí, sugirió Ayako mientras tomaba a su propio oponente con su silla. Parecía claramente molesta por ser la única sin un arma de fácil acceso a mano. La puerta de entrada no está tan lejos, ¿verdad? Sakura apretó los labios con fuerza y conjuró una explosión mágica para cubrir a Ryder mientras evitaba que otro guerrero la pasara. Esta casa es definitivamente el taller de Caster. No se sabe si podremos siquiera irnos. Y si lo hiciéramos, las defensas podrían hacer imposible volver a entrar. Esta podría ser nuestra única oportunidad de detener a Edelfelt. Muy bien, entonces encontraremos un lugar mejor para detenerlos, respondió Ayako con un resoplido. Un lugar tan grande tiene que tener una habitación de tamaño decente que podamos usar. ¿Crees que prefirió un salón de baile completo? Probablemente no sea suficiente para detener esto por completo, pero resuelve el problema inmediato, coincidió Rin. Necesitamos una salida clara. Assassin chasqueó la lengua y saltó sobre la mesa, dándole una patada brutal a uno de los guerreros y haciendo que sus huesos silbaran y humearan mientras caía al suelo. Puede que no sea la más poderosa de mis camaradas, ni siquiera la luchadora más fuerte, dijo. Pero sigo siendo un Hassan. Los no muertos no son nada para mí. Mantente cerca y yo despejaré el camino. Giró y arrojó una daga que goteaba veneno en la cuenca de un ojo mientras daba una patada ascendente al siguiente y los enviaba a ambos al suelo, luchando por regenerarse de su toxina corrosiva. Dos más cayeron con el cráneo roto antes de que pudiera volver a moverse. Archer sopló la punta de su pistola y sonrió. No acapares todo el alarde, dijo la pirata con una sonrisa. Te cubrimos. Assassin asintió una vez y plantó dos dagas en cada uno de los guerreros caídos antes de que pudieran regenerarse, deteniéndolos por el momento. Bien. No te preocupes por presumir ahora, espetó Rin. Vamos.
Rider agarró a Sakura y Ayako desde el otro lado de la mesa mientras Saber abrió camino para Shirou y Rin antes de que pudieran reaccionar. Todo el grupo abandonó el comedor, con Serenity liderando la carga mientras despachaba a los guerreros esqueléticos uno tras otro. La sala estaba sembrada de cuerpos sibilantes, mientras los esqueletos tenían que intentar regenerarse a través de su toque venenoso, dando tiempo a los maestros menos sobrehumanos para alejarse de la multitud de familiares que los seguían. La marea de enemigos disminuyó significativamente a medida que corrían por el pasillo, pero su camino no permaneció despejado por mucho tiempo. Parecía que los guerreros dientes de dragón podían emerger de cualquier piso que quisieran, aunque venían en números mucho más pequeños una vez que habían soltado la primera ola sobre ellos. ¿Hacia dónde? Shirou gritó mientras apuñalaba una de sus espadas hacia abajo, inmovilizando a un guerrero recién levantado contra el suelo antes de que pudiera emerger por completo del suelo. Grandes puertas dobles a la izquierda. Archer gritó. Intentémoslo allí. Abrió la puerta de golpe con el hombro y le indicó al grupo que pasara rápidamente mientras le arrancaba la cabeza a otro esqueleto. La habitación del otro lado estaba completamente abierta, pero todavía estaba tan profusamente decorada como el resto de la casa. Candelabros de cristal colgaban del techo, arrojando luz sobre los suelos de madera pulida y las columnas ornamentadas con filigranas que lo sostenían. Una serie de armaduras pulidas vigilaban silenciosamente el borde exterior de la habitación. ¿Sabes? Estaba bromeando, dijo Ayako inexpresiva mientras miraba alrededor del salón de baile. Sakura se tomó un momento para recuperar el aliento, Rider flotando protectoramente a su alrededor hasta que se enderezó. Deberíamos tener un momento aquí, pero necesitamos un plan, dijo sombríamente la chica de cabello púrpura. Tenemos que detener a Casteria del Felt antes de que nos invadan, añadió Rin, sacando otra piedra preciosa de su vestido y mirando el suelo en busca de suspiros de más familiares saliendo de las tablas del suelo. Todavía deben estar en algún lugar por aquí. No abandonarían su taller y tienen que suministrar energía mágica a su pequeño ejército de esqueletos que hay ahí fuera. Como si la hubieran escuchado, hubo un fuerte golpe repentino contra la puerta y Archer inmediatamente la arrojó de espaldas a la madera para mantenerla cerrada. ¿Alguien tiene algo para bloquear esto? Espero que estas cosas no sean solo decoración, murmuró Ayako mientras corría hacia la armadura más cercana y arrancaba la alabarda de su agarre, quitando todo el guante y haciéndolo ruidosamente al suelo. Aquí. Arrojó el arma hacia Archer, quien rápidamente la colocó en las manijas de la puerta para cerrarla. Ayako agarró otra arma de asta del siguiente traje y la sopesó distraídamente en sus manos. Más pesado de lo que estoy acostumbrado, pero funcionará. Entonces, ¿a dónde huyeron entonces? Shirou interrumpió. Deben tener un espacio seguro en algún lugar, ¿verdad? El centro del taller, estuvo de acuerdo Rin. Tal vez el estudio o la biblioteca, pero apuesto a que sería un lugar más seguro si hubieran estado planeando esto todo el tiempo. Probablemente bajo tierra. El sótano es el lugar más fácil para esconder algo peligroso, añadió Sakura, su voz aún más apagada de lo normal. Necesitamos encontrar un camino hacia abajo. Registrar todo este lugar llevará mucho tiempo, se quejó Archer cuando hubo otro portazo contra la puerta. El camino hacia abajo probablemente estará escondido en algún lugar discreto, dijo Rin. Pero vamos a tener que lidiar con esas cosas mientras buscamos. Ella frunció el ceño y se pasó una mano por el pelo. Vamos a tener que separarnos. Dios mío, qué plan tan atrevido. La voz de Lubia surgió de otro altavoz oculto. Pero me pregunto si eres capaz de lograrlo. Shirou no pudo evitar sentir que no había querido sonar como una villana, había hecho un muy mal trabajo. ¿Es eso una buena idea? Seremos cada vez más superados en número si no permanecemos juntos. Tomará demasiado tiempo si intentamos movernos como grupo, y no podremos luchar adecuadamente si estamos uno encima del otro, admitió Archer. Un grupo mantiene la línea mientras el otro sale a cazar. Si intentan ignorar a cualquiera de los grupos, podemos intercambiar roles y convertirles en una pérdida de tiempo. No tendrán más remedio que dividir a sus familiares. ¿Puedo oírte, sabes? Respondió secamente la voz de Lubia. Sí, pero no eres tan tonta como para no saber todo lo que estaba diciendo, así que ¿a quién le importa? Bueno, obviamente no, dijo Lubia con aire de suficiencia. Pero en realidad, es el principio de la cosa. Parece que tu servant al menos reconoce mi inteligencia, Tosaka. No creo que seas estúpida, murmuró Rin. Simplemente molesta. Shirou suspiró. Muy bien, entonces pongámonos en marcha. ¿Quién va con quién? Ayako levantó su nueva arma. Creo que Assassin y yo deberíamos interferir.
Ella tiene el número de estas cosas y probablemente deberíamos permanecer cerca de nuestros propios servants. Ride y yo nos quedaremos y cubriremos a Mitsuzuri-senpai, estuvo de acuerdo Sakura. Ya formamos un buen equipo. Mitsuzuri sonrió y le disparó a Sakura un pulgar hacia arriba. Y creo que Tosaka tiene algunos asuntos que terminar con Edelfelt. Shirou estaba vagamente contento de que aparentemente le hubieran asignado ayudar a Tosaka. Tenía la sensación de que era más probable que ella y Lubia terminaran peleando entre sí que resolviendo todo este lío si los dejaban solos. Archer probablemente daría un paso atrás y la incitaría también. Correcto, dijo el pelirrojo. Manténganse a salvo ustedes dos. Encontraremos a Lubia y Caster. Vamos, iremos por este camino. Rin señaló hacia otra puerta al otro lado de la habitación. Con Saber a la cabeza, el equipo cruzó rápidamente el salón de baile y salió a otro pasillo. El camino permaneció despejado por unos momentos, pero no habían pasado mucho de la primera esquina cuando una nueva ola de guerreros comenzó a emerger del suelo. No te separes, advirtió Saber mientras interceptaba el primer esqueleto y lo destrozaba con 2 golpes rápidos. No te preocupes por nosotros, gruñó Shirou mientras tomaba otro que intentaba atacarlos desde un nicho. Le palpitaban los brazos cuando se vio obligado a reforzarlos para obtener la fuerza suficiente para cortar los huesos de tierra. Contamos contigo para que lidere el camino. La servant rubia asintió. No se preocupen. Puedes confiar en mí. El aire se onduló cuando su espada invisible se convirtió en un arco de destrucción, cortando a cada enemigo que intentaba obstaculizarla mientras ella lideraba el camino. ¿Hacia dónde nos dirigimos primero?, preguntó Archer mientras disparaba 2 tiros a los esqueletos que se regeneraban lentamente detrás de ellos. Cocinas, dijo Shirou mientras avanzaban. Está fuera del camino y el personal sería el que más usaría el almacenamiento si no fuera por todo el asunto del mago. Si no está allí, probablemente haya un área de almacenamiento cercana con un camino hacia abajo. Probablemente debería saberlo, admitió Archer. Entonces te regreso al comedor. Las cocinas tienen que estar en algún lugar entre el salón de baile y el comedor principal, ¿verdad? Otra vez a la izquierda, un poco más adelante, estuvo de acuerdo Rin. Revisamos cada puerta hasta que encontramos algo útil. Shirou esperaba que los relativamente manejables grupos de guerreros esqueléticos que venían hacia ellos fueran una señal de que su plan estaba funcionando y no de que Sakura y Ayako estuvieran absolutamente invadidas por monstruos. Su agarre se apretó alrededor de sus espadas convocadas mientras abría la puerta de una pequeña sala de estar. No podían perder el tiempo. Tenían que encontrar a Lubia y detener esto ahora. Preferiblemente hablando con ella, pero si no, abrió la puerta de al lado con un poco más de fuerza de la necesaria en lugar de terminar el pensamiento. Aquí Saber llamó desde delante mientras pateaba el cráneo decapitado de un guerrero caído. Rápidamente. Sostuvo la puerta para el resto del equipo antes de cerrarla detrás de ella. Shirou quedó silenciosamente un poco impresionado por la calidad de la cocina. Lo cual no fue de ninguna ayuda, pero lo ayudó a compartimentar un poco. Era claramente nuevo, con electrodomésticos de la más alta calidad y filas de gabinetes de madera pulida que probablemente estaban llenos de suministros de cocina y productos secos. También había, por lo que podía ver, otras 2 salidas a la habitación. Uno de ellos tiene que ser la despensa, ¿verdad? Toda esta búsqueda de puertas se está volviendo un dolor de cabeza, murmuró Archer. Se siente como si estuviéramos atrapados en un gran juego. Ese es probablemente el punto, dijo Rin secamente. Estoy segura de que Lubia se está divirtiendo mucho viéndonos correr como pollos sin cabeza. Shirou no estaba seguro si la falta de respuesta de la maestra oculta se debía a la falta de bocinas en la cocina, o porque no tenía una respuesta para eso. No es que la respuesta realmente importara a largo plazo. La despensa estaba tan llena como la cocina, con estantes de productos agrícolas, productos secos y especias alineados en las paredes. Y una puerta muy llamativa al otro lado de la habitación. Bueno, al menos la casa es predecible, suspiró. Alcanzó la manija, pero Saber salió para detenerlo. Debería quedarme al frente, insistió la servant rubia. No sabemos si tienen algún otro tipo de trampa preparada y mi capacidad para resistir la magia es vital para lidiar con un caster. Shirou suspiró y de mala gana retiró la mano. Está bien, solo ten cuidado. Saber asintió y abrió la puerta, revelando una larga escalera que se desviaba antes de llegar al final. Una luz tenue iluminó el camino mientras descendían hacia el corazón de todo este desastre. Bienvenidos a mi taller, gritó Lubia con una sorprendente alegría cuando el grupo llegó al pie de las escaleras.
Lo admito, me impresionó un poco lo rápido que descubrieron dónde nos habíamos deslizado. Eres bastante inteligente, ¿no es así, mi querido Shirou? Se alejó de su banco de trabajo, donde los recién llegados podían distinguir el contorno distintivo de un micrófono. No creo que pueda convencerte para que te unas a mi equipo, continuó Lubia. Podríamos hacer cosas maravillosas juntos y nunca te faltaría nada conmigo. Preferiría que no tuviéramos que estar en equipos diferentes, respondió Shirou. ¿Para qué quieres un deseo? ¿O es todo esto solo por orgullo? Lubia se rió entre dientes. Realmente eres una persona peculiar para ser mago, dijo la rubia. Supongo que por eso eres tan interesante. Suspiró con nostalgia y apoyó la mejilla en la mano. Aún así, si el destino es que seamos enemigos, que así sea. Shirou sintió una gota de sudor correr por su frente. Realmente no tenemos que serlo si dejas de intentar matarnos, señaló, aunque Lubia lo ignoró por completo. Ya que llegaste aquí, supongo que es hora de colocar la última carta sobre la mesa. Veremos quién es el Servant que tiene habilidades superiores con esto. Sus palabras fueron marcadas por un gruñido bajo y profundo que pareció llenar toda la habitación. Varios cristales se iluminaron con una luz blanca brillante, dejando al descubierto una habitación mucho más grande de lo que parecía bajo las lámparas bajas de la mesa. Más importante aún, una figura enorme con escamas de color verde esmeralda profundo comenzó a desenroscarse en el medio de la habitación. «Oh, mierda», respiró Rin. «Mis disculpas por la demora», dijo Caster mientras su último familiar se levantaba, con el cuerpo encorvado bajo el techo de concreto. «Entonces pasamos a la batalla final». «¿Eso es un dragón?», dijo Shirou, sintiendo su boca muy seca cuando la colosal serpiente se levantó, el humo se filtraba lentamente de su mandíbula. Saber se paró frente a él con una calma que envidiaba. «Maestro, tienes que irte. Ahora». «Saber, no puedo simplemente, Shirou». Su servant lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más. «Esta no será la primera vez que peleo contra un dragón, y no será la última. Pero un dragón está más allá de lo que un humano común y corriente puede esperar luchar. Debes mantenerte a salvo. Para mí». Shirou tragó con fuerza. «Maldita sea. Está bien. Saber, tú también tienes que salir de esto de una sola pieza, ¿de acuerdo?» «Si bien eso es excepcionalmente reconfortante», interrumpió Lubia, «¿pensaste que iba a dejar que te marcharas cuando nos tomamos la molestia de traerte aquí?» Hubo un ruido sordo cuando un muro de piedra se levantó, sellando la escalera detrás de ellos. «Vamos a terminar esto de una forma u otra. Si de alguna manera logras derrotar al dragón de Caster a través de su impresionante apoyo mágico, entonces incluso podría rendirme con gracia. No es que haya muchas posibilidades de que eso suceda, pero no soy un mal perdedor». Con eso, la cola del dragón se curvó alrededor de ella y la levantó sobre su espalda junto a su servant. «Perra terca», murmuró Rin mientras sus ojos buscaban algún tipo de ventaja. «Espera, guerreros con dientes de dragón, dragones reales, hay un mito sobre esto». Apretó la mandíbula con más fuerza mientras miraba a la pareja que montaba el imponente reptil. «Caster, tu verdadero nombre, eres Medea, ¿no? La bruja de Colchis». Caster pareció sorprendida por una fracción de segundo antes de que una expresión de resignación cruzara su rostro. «Supongo que ya lo he dejado bastante obvia, ¿no?» Ella dejó escapar un suave suspiro. «Pero si has reunido mi identidad, sabrás que mi dragón es prácticamente invencible, incluso sin mi magia curativa». «Prácticamente», respondió Rin, su rostro de repente se convirtió en una sonrisa salvaje. «Pero no del todo, considerando que lo mataste tú mismo. Archer. Haz un agujero en el techo. Tengo un plan y necesitamos una ruta de escape. No tengo idea de cuál es el plan, pero ya me gusta». La sonrisa de la servant pirata coincidía con la de su maestro cuando dos cañones se manifestaron en el aire junto a ella. «No tan rápido». Caster blandió su bastón y el dragón dejó escapar un rugido que hizo temblar los huesos mientras las llamas comenzaban a acumularse en su garganta. Solo para que su mandíbula se cerrara de golpe y una ráfaga de humo ahogado brotara de las comisuras de su boca mientras Saber le daba un golpe brutal en la parte inferior de su barbilla. La serpiente rugió de nuevo y se tambaleó hacia atrás, obligando a Caster y Lubia a aferrarse a su espalda mientras se tambaleaba contra la pared del fondo. «De ninguna manera», espetó la servant rubia mientras seguía su golpe con un poderoso corte de su espada. La habitación casi tembló por el impacto cuando la hoja rebotó en sus escamas y talló un profundo surco en el suelo. Sabré saltó hacia atrás para evitar sus garras delanteras. «Espero que tu plan sea bueno, Rin. Nunca antes me había enfrentado a un wyvern con escamas tan duras».
Incluso Vortigern estaba menos blindado. No te preocupes, sé exactamente cómo matarlo, respondió la adolescente de cabello negro. En cualquier momento, Archer. La única respuesta de su sirviente fue otra sonrisa y el resonante estallido de 2 cañones mientras el techo se convertía en escombros. Vamos. Shirou se sonrojó un poco cuando Saber puso un brazo alrededor de su cintura y saltó, pateando un pedazo de escombros que caía y escapando a través del agujero recién creado con él pegado a su costado. Vio a Rin aferrándose a la espalda de Archer justo detrás de ellos mientras los 2 Servants aterrizaban en el césped detrás de la casa palaciega de Luvia. Está bien, eso funcionó. ¿Cuál es el plan? Rin se dejó caer de la espalda de su Servant con un gruñido. Necesitamos a Assassin. Medea mató al dragón de Colchis, dándole a Jason un veneno mortal creado con su brujería. Si alguien puede hacer un veneno tan potente como el de una bruja de la era de los dioses, es el Hassan especializado en veneno, finalizó Archer. Complicado. Me gusta. Otro rugido resonó desde abajo y un momento después vieron la cabeza del dragón mirándolos a través del agujero mientras comenzaba a subir. Palmadas en la espalda más tarde, encontrando a nuestros amigos ahora, interrumpió Shirou. Vamos. Capítulo 45. Ayako gruñó mientras cortaba el siguiente esqueleto que se acercarse a ella. El acero de su alabarda emitió un satisfactorio tunk mientras se alojaba en el hueso duradero por un momento antes de que ella pateara al guerrero hacia atrás y se cayera de su arma. Solo tuvo un segundo para recuperar el aliento antes de que 2 familiares esqueléticos más reemplazaran al último, acercándose con espadas huesudas en alto. Sin embargo, ni siquiera tuvo tiempo de levantar su arma para defenderse antes de que hubiera un destello plateado y los 2 guerreros chocaran entre sí, con una cadena brillante enrollada alrededor de sus costillas. Gracias. No soy un gran guardián, respondió Rider. Pero al menos puedo mantenerte a ti y a Sakura a salvo en una pequeña pelea como esta. Con un gruñido, levantó ambos esqueletos del suelo y los azotó con una fuerza impresionante, dejando que la cadena se desenredara y enviándolos a ambos a estrellarse contra la pared. Los 2 familiares colapsaron y dejaron de moverse mientras sus huesos comenzaban a realinearse lentamente. Parece que eres más que lo suficientemente bueno conmigo, respondió Ayako mientras apuntaba con su arma al familiar que estaba a sus pies y lo empujaba hacia atrás. Sé que estamos a salvo en tus manos. Intentó lanzar una sonrisa tranquilizadora en dirección a Rider. Rider en realidad se sonrojó un poco y parecía un poco desprevenida hasta que los esqueletos comenzaron a invadir nuevamente y tuvo que volver a prestar atención a la pelea. No lo merezco, pero estaré a la altura de tu fe, de una forma u otra. Giró sobre sus talones y le dio una brutal patada giratoria al guerrero más cercano, enviando su cráneo a toda velocidad por la habitación y dejando que el cuerpo sin vida colapsara en el suelo. No vayas a levantarme un montón de banderas de la muerte. Ayako respondió bruscamente. Te necesitamos aquí, añadió Sakura, su voz inusualmente firme. Te necesito, ¿de acuerdo? Rider apretó la mandíbula y su daga de cadena salió disparada en un amplio barrido, atrapando a varios enemigos más y tirándolos al suelo. No te dejaré, respondió la Servant. Lo juro. Assassin apareció como una sombra entre la multitud, sus manos moviéndose a través del grupo que Rider había desactivado y dejando heridas sibilantes en los esqueletos mientras su veneno derretía una huella de mano en cada uno de sus objetivos. Esto es simplemente una acción dilatoria. Lo único que debemos hacer es mantenernos firmes. Estaremos bien. ¿Sabes? Creo que me gusta esta versión segura de ti, bromeó Ayako, tratando de romper la tensión mientras su Servant desactivaba expertamente una ola completa de esqueletos con golpes precisos. La adolescente gruñó y se apoyó en el mango de su arma mientras su Servant aterrizaba suavemente en su círculo defensivo. Dejó escapar un lento suspiro y trató de sacudirse el creciente cansancio en sus brazos antes de que el siguiente grupo de familiares se levantara. Tengo una misión, dijo Assassin simplemente. Yo soy Hassan. No fallamos en las misiones. Su mano se abalanzó y agarró la garganta de uno de los esqueletos en proceso de reformación y dejó una nueva quemadura en su cuerpo mientras colapsaba. Por favor, retrocede y permíteme encargarme de la pelea si te estás cansando. Una pelea real es más difícil que un sparring, admitió Ayako. Pero no estoy tan cansada. También le estás proporcionando energía a Assassin, le recordó Sakura. No te agotes. Ayako le levantó el pulgar antes de enderezar la espalda y levantar su arma nuevamente. No te preocupes. Todavía no estoy ni cerca de estar lista para retirarme.
Cualquier discusión adicional fue interrumpida cuando todo el edificio tembló y un fuerte rugido resonó en toda la mansión. ¿Qué diablos fue eso? Ayako se preparó para que apareciera algo peor, pero incluso los guerreros dientes de dragón parecieron momentáneamente distraídos por el sonido. Algo grande, respondió Rider secamente. Parecía que estaba afuera. Ayako no estaba segura de cómo podía saber eso cuando todo el edificio había estado temblando, pero tomó su palabra. Un segundo rugido hizo que los guerreros supervivientes vibraran y la lámpara de araña chirriara peligrosamente sobre ellos antes de que el edificio volviera a asentarse. Entonces tiene que ser ahí donde están todos los demás, ¿verdad? Vamos. Nuestra acción dilatoria parece haber tenido éxito, coincidió Assassin. Deberíamos reagruparnos. Nuestras habilidades juntas tienen más posibilidades de superar cualquier cosa que a Caster se le haya ocurrido como último recurso. El Servant de piel oscura volvió a avanzar, derribando a 3 familiares en rápida sucesión para despejar el camino de regreso a la puerta para el resto del grupo. Los 3 salieron corriendo, sorteando esqueletos caídos mientras escapaban de la horda y corrían de regreso al pasillo oscuro. Por aquí. Rider gritó mientras salía por un pasillo, tomando la delantera mientras Assassin se quedaba cerca de los 2 maestros en preparación para otra emboscada. Pronto siguió el sonido de los familiares reuniéndose e intentando alcanzarlos detrás de ellos, pero parecía que el flujo constante de refuerzos había cesado por el momento. Rider no se permitió adelantarse tanto como para no poder regresar con ellos en un instante, pero aún así fue la primera en llegar a la ventana cuando doblaron la esquina. ¡Oh! Un único sonido demostró todo lo necesario para resumir la escena en el jardín trasero. El césped anteriormente bien cuidado había sido esparcido por profundas hendiduras, arrojando tierra y rocas por todo el jardín y dejando un agujero titánico en el césped que alguna vez fue prístino. Pero mucho más importante, una imponente bestia reptil estaba intentando trepar para liberarse del agujero, con Saber y Archer tratando de derribarla. Shirou y Rin ya estaban corriendo hacia la casa, las espadas de Shirou cortaban a través de una nueva ola de secuaces esqueléticos mientras Rin los cubría con su magia. Supongo que ahí es donde fueron los otros esqueletos, finalmente logró salir Ayako. Eso es un maldito dragón. Necesitan nuestra ayuda. Sakura apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos cuando Shirou atravesó el cuello de otro guerrero. Rider. En eso. La Servant giró su daga y rompió la ventana con la empuñadura, agregando una lluvia de vidrio al césped ya destruido. Saltó sobre el alféizar de la ventana y arrancó, despejando la distancia entre su punto de vista y los otros adolescentes con un movimiento rápido. 2 de los familiares cayeron antes de que se dieran cuenta de que había otro oponente sobre ellos y otro golpeó el suelo con fuerza cuando Rider se estrelló sobre él para detenerse. Rider. Rin sonó desproporcionadamente aliviada al ver al Servant de cabello púrpura. ¿Dónde están todos los demás? Estamos aquí. Ayako llamó desde la ventana, esperando que su voz transmitiera el sonido de la batalla. Arrancó un trozo de una de las cortinas y lo usó para quitar el vidrio restante antes de que el resto del grupo siguiera a Rider por su salida improvisada. Los hombros de Rin visiblemente se relajaron. ¿Estás bien? Hubo otro rugido detrás de ellos cuando Saber se vio obligada a saltar hacia atrás para evitar una hoja de llamas de su oponente. Bien, no es el momento. Necesitamos que Assassin nos ayude a matar ese dragón. ¿Cómo dices? Ayako parpadeó mientras miraba a la enorme bestia que intentaba atrapar a Saber en sus enormes mandíbulas. Antes de que Rin pudiera responder, un círculo mágico apareció en el aire sobre la espalda del dragón. ¿Olvidaste que todavía estamos aquí? Luvia gritó mientras sacaba un trío de gemas del interior de los pliegues de su vestido. Arrojó las gemas a través del círculo y parecieron transformarse en rayos de luz brillante. A un lado. Shirou gritó mientras bombeaba magia en sus piernas y saltaba lejos del ataque mientras las gemas de Luvia se dirigían hacia el grupo. Ayako gritó cuando una mano fuerte se envolvió alrededor de su cintura y Rider arrastró a ella y a Sakura hacia atrás, alejándolos un momento antes de que la explosión dejara un nuevo cráter en el césped. Es el Draken de la Colchis. Rin gritó a través del zumbido en sus oídos. Es débil al veneno. Assassin puede matarlo. Solo tiene que acercarse. Admiro tu confianza, respondió Luvia mientras preparaba otro juego de piedras preciosas. Pero me siento un poco insultada porque crees que te lo pondré tan fácil. Sus palabras fueron marcadas por un fuerte rugido cuando el dragón finalmente logró encontrar su equilibrio contra el ataque de Saber y sacó su cuerpo del agujero.
La bestia mítica se elevó en toda su altura, elevándose a más de 2 pisos de altura mientras echaba la cabeza hacia atrás y rugía, con el fuego comenzando a arder en su garganta. ¿Qué tal si probamos la magia curativa de Caster contra los venenos de Assassin y vemos cuál? La rubia fue interrumpida cuando el dragón avanzó, haciendo perder el equilibrio a sus jinetes mientras descuidadamente golpeaba un árbol a un lado e intentaba aplastar a Saber bajo su garra. Caster, tómatelo con calma, siseó su maestro cuando se vio obligada a aferrarse a la espalda del Draco. Estaba lanzando un desafío. Lo siento, dijo Caster mientras intentaba enderezarse. Creo que la pelea lo está entusiasmando. Él está siendo, ella gruñó y levantó una barrera para repeler uno de los bombardeos de Archer. Tenaz. ¿Tienes problemas para controlar a tu mascota? Rin se burló. Metió la mano en su vestido para sacar una piedra preciosa. No es muy impresionante para el Servant clase Caster. Como si a tu bruto Archer le estuviera yendo mejor. Lubia respondió bruscamente mientras el dragón avanzaba pesadamente, mordiendo y pisoteando hacia el grupo. A veces un poco de fuerza bruta es más que suficiente, respondió Archer con una sonrisa salvaje mientras 3 de sus cañones se manifestaban en el aire y disparaban otro bombardeo contra el dragón. Caster levantó su bastón para defenderlos nuevamente, pero la fuerza de la explosión aún hizo que el dragón se tambaleara mientras la barrera se estremecía bajo el impacto. Menos explosiones harían que fuera más fácil acercarse, le recordó Assassin, levantando una mano para protegerse los ojos del resplandor de las explosiones. El dragón solo rugió desafiante mientras se enderezaba de nuevo y levantaba la cabeza para bramar hacia el cielo. Solo que esta vez, una serie de rugidos chirriantes resonaron en la noche en respuesta. «Oh, ¿y ahora qué?», murmuró Ayako, levantando su arma a la defensiva. Los maestros volvieron a adoptar una posición defensiva cuando formas oscuras parecieron fusionarse en el cielo nocturno, descendiendo en picado hacia la luz de la mansión y el patio en llamas para darse a conocer. Reptiles alados, afortunadamente mucho más pequeños que el dragón que los amenazaba, se lanzaron sobre el patio, haciendo pases de sondeo al grupo y obligando a los Servants a retroceder mientras mordían y arañaban a sus desprevenidas presas. Wyverns. Rin apretó los dientes mientras levantaba la mano y lanzaba una maldición a una de las bestias mientras pasaba, rozando su ala y haciéndola vacilar antes de verse obligada a retroceder. Justo lo que necesitábamos. Caster. La voz de Lubia había pasado de confiada a desconcertada mientras se agachaba para evitar que uno de los dragones más pequeños se acercara demasiado a su montura. No sabía que tenías otros familiares. Yo no, gritó Caster cuando otra de las criaturas se acercó demasiado. Estos no son míos. Entonces ¿quién? Lubia no tuvo oportunidad de terminar la pregunta antes de que el dragón rugiera y se alzara sobre sus patas traseras, aparentemente habiendo perdido por completo el cuidado de los jinetes sobre su espalda. Intentó agarrarse a cualquier cosa para mantener el equilibrio, pero la balanza resultó inadecuada para darle agarre a una bestia que parecía haberse cansado de ser utilizada como corcel. A Caster le fue un poco mejor con su bastón todavía agarrado en una mano y todo lo que Lubia pudo hacer fue agarrar la mano de su servant y saltar antes de que el dragón pisoteara nuevamente. Todo el patio temblaba y la tierra se agrietaba a metros a su alrededor por el impacto. Luego sus hombros se ondularon y grandes alas se desplegaron desde su espalda, proyectando largas sombras sobre el césped mientras las batía una vez como si estuviera probando para estar seguro de que podía volar. ¡No! Caster, tienes que detenerlo. Alguien verá si sale volando ahora. La servant de cabello lila agarró su bastón con más fuerza y la cabeza brilló mientras intentaba concentrar su voluntad en su monstruo convocado. Yo, no puedo. Ya no puedo sentirlo. Es como si me ignorara. Su maestro palideció un poco cuando la bestia titánica rugió. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, maestro. ¡Cuidado! Lubia se giró justo a tiempo para ver las fauces abiertas de uno de los wyverns viniendo directamente hacia ella, con sus colmillos listos para desgarrar su carne antes de que pudiera siquiera levantar una mano para defenderse. La rubia se preparó para el dolor, solo para que la mandíbula del wyvern encontrara acero frío en lugar de carne cálida. ¿Estás bien? Shirou le preguntó mientras se preparaba desesperadamente, su espada negra atrapada entre los colmillos del dragón. La rubia lo miró en estado de shock y un poco de asombro. ¿Acabas de salvarme? Sonaba como si no creyera las palabras que salían de su propia boca. Déjalo para después. Respondió el pelirrojo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No lo sé, admitió Lubia, por mucho que odiara esas palabras. Caster, algo anda mal. El Draken ya no la obedece.
Y estos, hizo un gesto hacia el reptil más pequeño con el que Shirou estaba luchando actualmente. No son parte de mis defensas. No sé de dónde vinieron. Shirou apretó los dientes y ajustó el agarre de su otra espada. Eso no puede ser bueno. Cortó el pecho del wyvern, dejando un profundo y sangriento corte en sus escamas. La bestia aulló de dolor y se retiró apresuradamente, soltando su otra arma y volando inestablemente de regreso en el aire. Desafortunadamente, parecía que el grito del wyvern fue suficiente para llamar la atención de su primo mucho más grande hacia el trío que ahora estaba peligrosamente cerca de sus pies. Un ruido sordo surgió de la garganta del monstruo y abrió la boca para desatar otra ráfaga de llamas, solo para que otra andanada de cañón lo cortara una vez más. Charla más tarde, muévete ahora. Ladró Archer. Toda esta escena ya es un desastre. Giró una de sus piezas de artillería sin siquiera mirar y escogió un wyvern del cielo, pero eso no pareció disminuir la bandada en lo más mínimo. El dragón gruñó cuando fue frustrado una vez más. Con una mirada de odio a Archer, extendió sus alas y agitó una vez, luego dos veces, cada ala batió levantando tierra y escombros del patio en ruinas mientras se elevaba en el aire. Caster lanzó otro hechizo de barrera instintivamente cuando la ráfaga casi los derribó, obligando a los escombros a alejarse antes de que pudiera atrapar a alguno de ellos. Esto está mal, murmuró. No debería poder simplemente ignorarme así. Es como, alguien más está interfiriendo. Una fuerte carcajada resonó en el campo de batalla cuando los wyverns guardaron silencio y el dragón continuó su ascenso en el aire. Oh, parece que la bebé bruja finalmente se dio cuenta. Un brillo distorsionado apareció en la espalda del dragón y un remolino de llamas cuando una figura con una armadura negra azabache apareció en su nueva montura. Bueno, dijo Avenger con una sonrisa que prometía sufrimiento. Ya que fuiste tan amable de darme una nueva mascota para jugar, supongo que al menos debería presentarme. Incluso te haré un favor y te guardaré para el final para que puedas verme matar a todos tus enemigos antes de que tu amigo te coma. Le dio unas palmaditas en el cuello al dragón y este emitió un ruido sordo y profundo. ¿No suena divertido? Capítulo 46. Que nadie entre en pánico, dijo Rin con los dientes apretados. El plan no cambia. Ahora solo tenemos que lidiar con los familiares de Avenger en lugar de con los de Caster. Levantó una mano, las piedras preciosas brillaban entre cada dedo. Podemos manejar esto, no hay problema. Siempre es divertido cuando intentan ser valientes. Avenger se rió entre dientes mientras miraba al grupo en el césped. Luego dio unas palmaditas en el cuello del dragón y golpeó con el talón sus escamas. Matarlos a todos. Detén esto de inmediato. ¿Qué demonios? Avenger gruñó cuando un rayo de luz blanca brillante atravesó la oscuridad, haciendo estallar a uno de sus wyverns en el aire. Su montura dragón se echó hacia atrás cuando otra ráfaga se disparó peligrosamente cerca de su cuerpo, obligándolo a retroceder. No permitiré que esto continúe. Dijo Ruler con firmeza mientras aterrizaba ligeramente sobre un árbol caído. Shirou. Taiga corrió por el césped, tratando de evitar tropezar con los escombros que cubrían el suelo. ¿Qué, dije, sobre tener cuidado? Ella jadeó suavemente cuando se detuvo con el resto del grupo. La bruja dragón se limitó a mirar a los recién llegados. Por el amor de Dios. Puedo tener una pelea en la que no me interrumpan antes de llegar a la parte buena. Ruler golpeó firmemente el suelo con la punta de su bastón. No cuando estás causando tantos problemas, respondió ella con severidad, mirando al caballero negro sin una pizca de miedo. Les ordeno que cesen su ataque de inmediato. ¿Y quién diablos te crees que eres para darme órdenes? Avenger respondió, de alguna manera logrando parecer aún más molesto con cada segundo que pasaba. Soy Servant Ruler, árbitro de la guerra del Santo Grial. Y sus acciones claramente ponen en peligro el secreto de la guerra del Grial. Así que te ordeno, volvió a levantar su bastón. Cesar este ataque de inmediato. Avenger la miró fijamente durante un largo momento. Luego dejó escapar una suave risita. Está bien. Seguro que seguiré el juego. Solo tengo que seguir las reglas, ¿verdad? Se dejó caer para sentarse cómodamente sobre los hombros del dragón. Mi maestro quería que Innsbruck muriera, así que llevaré a mi nuevo amigo aquí para quemar su elegante castillo. Llevar a mi dragón al bosque donde no haya nadie que pueda verlo está bien, ¿verdad? Ella sonrió triunfalmente y el dragón aleteó de nuevo, ganando altura mientras se preparaba para volar. Espera. Ruler parecía un poco confundido sobre qué estaba haciendo exactamente Avenger. No puedo permitir que lleves un dragón volando sobre la ciudad de Fuyuki. Avenger simplemente se encogió de hombros con falsa indiferencia.
Está bien siempre y cuando no deje testigos, ¿no? Las reglas simplemente dicen que tengo que mantener la guerra en secreto. Eso es fácil si no quedan testigos que parloteen. Ella se burló. No te preocupes, dejaré a mis mascotas para mantener ocupados a tus amigos. Ella silbó y el enjambre de wyverns chilló y comenzó a girar más rápido, claramente ansioso por dispararle a su presa. Sin darle a la santa la oportunidad de responder, el dragón más grande rugió y se alejó, dejando a todo el grupo mirando en estado de shock el cielo nocturno. Eso, Ruler gruñó cuando los wyverns tomaron la partida de su señora como señal para atacar. Los servants inmediatamente se formaron alrededor de sus maestros, con las armas levantadas para hacer retroceder la primera oleada de dragones menores. Tenemos que detenerla. No creo que necesite convencerte, pero haré de esto una orden oficial como ruler de la guerra del Grial de Fuyuki. Hay que impedir que Avenger cause daño a la gente de la ciudad y frenarla antes de que haga algo que no podamos encubrir. Ya sabemos cómo derribar esa cosa, respondió Rin, lanzando una maldición de Gander a uno de los wyverns. Solo necesitamos acercar a Assassin lo suficiente y podremos terminar con esto de un solo disparo. Perfecto. Ruler hizo girar su bastón y golpeó a un wyvern en la cabeza mientras intentaba acercarse, luego golpeó su bastón contra el suelo nuevamente. Ven a mí, oh dragón que no sabía nada del amor. Tarasque. El suelo tembló y el resto del grupo retrocedió casi tanto como lo hicieron los wyverns cuando una nueva forma imponente apareció en un estallido de luz blanca y fuego crepitante. Shirou pensó que se parecía más a una tortuga gigante y puntiaguda que a un dragón, pero tal vez era algo europeo de lo que no sabía nada. No tuvo tiempo de cuestionarlo antes de que Ruler agarrara a Taiga por la cintura y saltara sobre la espalda de su amigo. Seguimos adelante. Intentaremos limitar el daño que puede causar. Ponte al día con nosotros tan pronto como puedas. Y que no te coman. Taiga añadió por encima de los fuertes chillidos de los wyverns que daban vueltas. La tortuga dragón miró al resto del grupo y Shirou juró momentáneamente que tenía la expresión más puesta que jamás había visto en su rostro antes de hacer un ruido sordo y pisar fuerte hacia las puertas principales, moviéndose mucho más rápido de lo que hubiera esperado de una tortuga gigante. Aproximadamente la mitad de los wyverns se separaron de la horda, persiguiendo al objetivo muy obvio y quitando mucha presión a los adolescentes que aún estaban reunidos en el patio. ¿Cómo exactamente nos ponemos al día con eso? Ayako se quedó inexpresiva mientras la pareja desaparecía por el costado de la casa. Tengo un coche, por supuesto, declaró Lubia. Puede que sea un poco apretado, pero podemos acomodar a todos con un poco de trabajo. Rin chasqueó la lengua. Por supuesto que sí, murmuró en voz baja. Está bien, está bien. Supongo que estamos en el mismo equipo. Por ahora. Lubia puso una mano en su mejilla fingiendo consternación. Bueno, ciertamente no soy un paleto provinciano que sería tan grosero como para seguir peleando con alguien que me salvó la vida. Semejante cosa es señal de clase baja. ¿Es ahora el momento para esto? Espetó Archer, sus armas rugieron mientras el fuego de cobertura proporcionado para Caster y Assassin. Tenemos un coche, tenemos un plan, simplemente vámonos. Espera, interrumpió Rin de repente. No podemos simplemente ir tras el dragón. No hay garantía de que detenga a Avenger solo porque le quitamos su arma principal actual. Necesitamos cubrir todos nuestros ángulos. El maestro, dijo Assassin solemnemente mientras lograba plantar una daga en cada uno de los ojos de un wyvern con perfecta precisión. Necesitamos encontrarlos. Iré, dijo Shirou antes de que alguien más pudiera intervenir. Ya la conocí una vez. Sé a quién estoy buscando. Y contra quién voy a pelear, llegado el caso. No por ti mismo, dijo Sakura. Es muy peligroso. Ella tiene razón, estuvo de acuerdo saber. Su maestro demostró ser lo suficientemente peligroso la última vez que peleaste y puede llamar a Avenger con una palabra. Necesitamos refuerzos. Rin resopló. Bien. Iré con Edelfelt y Mitsuzuri para intentar alcanzar a Avenger. Emilia y Sakura intentarán cazar al maestro y cortarle el suministro de magia de esa manera. De una manera u otra. Miró al resto del grupo, sus ojos se encontraron con los de Shirou por una fracción de segundo antes de apartar la mirada nuevamente. ¿Es ese un plan suficiente para todos? Nadie más respondió con nada más que un firme asentimiento. Bien. Entonces muévete. Por aquí, dijo Lubia, señalando a su mitad del grupo. Los coches se guardan en la cochera. ¿Por qué tienes una cochera cuando construiste esta casa hace 2 días?
Rin murmuró mientras los dos grupos se dividían. Sakura y Shirou corrían directamente hacia la puerta principal mientras el resto del grupo avanzaba hacia el garaje. Sus sirvientes vigilaban que más wyverns descendieran sobre ellos. ¿Por qué tenía que combinar con la decoración exterior? Lupia la miró como si fuera una idiota cuando llegaron a las grandes puertas de madera. Rápido, ve al lado derecho. Yo iré a la izquierda. Rin puso los ojos en blanco y no discutió mientras se agarraba al otro lado y la pareja abría las pesadas puertas de par en par. Si bien el exterior se realizó en el mismo estilo pseudo-histórico que el resto de la casa y los terrenos, el interior era sorprendentemente utilitario. Herramientas y repuestos se alineaban en una de las paredes y se instaló un banco de trabajo en el fondo de la habitación, pero la pieza central del garaje era un par de automóviles que definitivamente eran tan extraños como su dueño. El primero era un sedán negro pulido que parecía haber costado una pequeña fortuna por derecho propio, pero el segundo era un SUV grande y gris que parecía algo que podría poseer un estadounidense, no un noble finlandés. ¿Qué diablos es eso? Rin soltó antes de que pudiera detenerse. A veces necesitas un auto que diga clase, respondió Lubia. Y a veces necesitas un coche que pueda manejar Finlandia en invierno. O en este caso, perseguir a un dragón por el bosque. ¿Sabes? Creo que me gusta, interrumpió Archer con una gran sonrisa en su rostro. Amontonen niños. Mamá se pone el volante. Rin luchó contra el impulso de darse un golpe y solo suspiró cuando Lubia agarró un juego de llaves y se las arrojó al sirviente vestido de rojo. Lo que sea. Vámonos ya. El grupo se subió a la camioneta, y Assassin subió sola a la última fila para evitar accidentes desafortunados antes de que Archer girara las llaves. Normalmente prefiero los vehículos marítimos, pero creo que voy a disfrutar esto. Ella sonrió como una maníaca mientras pisaba el acelerador y el resto de los pasajeros solo tuvieron un momento para arrepentirse de todo cuando el auto se lanzó hacia adelante y salieron corriendo detrás de Avenger. ¿Por dónde empezamos a buscar? Sakura cuestionó mientras ella y el equipo de Shirou regresaban corriendo a la calle frente a la ahora significativamente menos opulenta mansión de Lubia. Ella podría estar prácticamente en cualquier lugar. Sigue a los wyverns, sugirió Saber. A pesar de su actitud, no creo que Avenger sea lo suficientemente imprudente como para dejar a su maestro completamente indefenso después de provocar a la mitad de los maestros en la guerra. Shirou asintió y apretó con más fuerza sus espadas. Bien. Apurémonos. La horda de wyvern ya se había reducido desde la partida de Avenger, pero aún podía distinguir siluetas dando vueltas en el cielo nocturno. Seguir a los wyverns no iba a ser la parte difícil. Iba a ser encontrar dónde se escondía Angélica antes de que alguien resultara herido en el fuego cruzado. Antes parecía muy sensata. ¿Por qué estaba dejando que Avenger se volviera loco ahora? Algo no cuadraba del todo. Un gemido ensordecedor atravesó el aire de la noche y le impidió seguir ese hilo de pensamientos. Allí. Salió corriendo, con Saber pisándole los talones y Sakura y Rider justo detrás. Por una fracción de segundo, temió que los wyverns hubieran comenzado a atacar a transeúntes al azar. Su preocupación se alivió rápidamente cuando se escuchó un segundo grito y una onda de choque visible en el aire vaporizó a dos de los dragones. El grupo dobló la esquina y finalmente vio la fuente del sonido. Una chica baja con cuernos enormes y un vestido con volantes casi llamativos estaba parada frente a una gran casa tradicional, disparando ráfagas de sonido al cielo en un intento de ahuyentar a los wyverns de lo que presumiblemente era su casa. «Solo vete», gritó, con el rostro ligeramente sonrojado de ira. «Estás interrumpiendo mi sueño reparador». «Oh, no», murmuró Rider en voz baja, lo suficientemente alto como para que sus amigos lo escucharan. La chica con cuernos se llevó las manos a las caderas y miró al cielo, pero los wyverns parecían haber aprendido la lección. Los dragones retrocedieron, dando vueltas cautelosamente más alto en el cielo y manteniéndose fuera de su alcance inmediato. Con sus enemigos aparentemente intimidados, la Servant sonrió y se giró a medias para regresar al interior antes de ver a los recién llegados. «¡Hey! ¿Eres tú?» «Esto no es otra vez», gimió Rider, frotándose el puente de la nariz. «¿Esta es, Tem-3?» Shirou preguntó con cuidado. Incluso habiendo oído hablar de ella por dos personas distintas, todavía no se parecía en nada a lo que él esperaba. La Servant de cabello rosado se pavoneó ante el reconocimiento. «Así es. Soy Tem-3 Superlinda, Eiji-chan. Encantado de conocerte también, chico lindo». Hizo una V junto a su ojo con dos dedos y le guiñó un ojo. Shirou sintió una gota de sudor rodar por su frente. «Bien.
No tenía absolutamente ninguna idea de cómo responder a eso. ¿Por qué andas con esa imbécil de pelo morado? Temptres hizo un puchero. Ella es súper grosera. Luego entrecerró los ojos. Espera, ¿es ella quien me despertó con todos estos estúpidos aspirantes a dragones? Levantó su lanza nuevamente mientras miraba sospechosamente a Ryder. Temptres. La servant con cuernos resopló cuando otra voz femenina desde el interior de la propiedad amurallada la interrumpió. No busques más peleas cuando ya tenemos suficientes cosas. Shirou intentó y no pudo ocultar su sorpresa cuando un rostro familiar emergió de la puerta principal. Miyu inclinó la cabeza ante el grupo. Lo siento por ella. Ella es demasiado entusiasta. Sakatsuki, dijo Shirou, incapaz de mantener la sorpresa fuera de su voz más de lo que había podido mantenerla fuera de su rostro. ¿Eres una maestra? ¿Había alguien que él conociera que no fuera secretamente un mago? Al parecer, incluso sus conocidos de paso conocían la magia. Miyu se sonrojó un poco, pareciendo un poco disgustada. Lo soy. No me di cuenta de que lo eras cuando nos conocimos, así que no era realmente un buen momento para sacar el tema. Se detuvo con un pequeño suspiro. ¿La conoce, maestro? Preguntó Saber, su mirada se centró en el servant que hacía pucheros en lugar del nuevo maestro. Nos conocimos en el centro comercial y tuvimos la oportunidad de hablar, dijo Shirou, frotándose la nuca con torpeza. Ella también va a Omurahara. Pensé que me resultaba familiar, añadió Sakura con cautela, observando también al recién llegado. No creo que nos hayan presentado antes. Estoy en la siguiente clase tuya, estuvo de acuerdo Miyu con un pequeño movimiento de cabeza. Te he visto pasar tiempo con Emiya-senpai, pero creo que tampoco me han presentado a ti nunca. Aunque tu apellido apareció varias veces en los libros de mis parientes. Eres bastante famosa, Matou. Sakura no parecía exactamente complacida por la afirmación. Es muy amable de tu parte decirlo, dijo con una sonrisa tan falsa que incluso Shirou pudo verla. Interrumpió Temptres, sonando impresionantemente aburrida considerando que la conversación había durado menos de 5 minutos. Lo que sea. ¿Enviaste a los estúpidos dragones o no? Quiero pelear contra quien quiera que me haya despertado a medianoche. Son las 9 en punto, murmuró Miyu. Le lanzó al resto del grupo una mirada de disculpa por el comportamiento de su sirviente. Pero ella tiene razón. ¿Qué diablos está pasando? Shirou decidió sacarlo mientras lo tenía. Avenger está alborotada y estamos tratando de detenerla. Si quieres detener a los dragones, nos vendría bien toda la ayuda que podamos conseguir. Miyu solo lo miró fijamente por un segundo. ¿Quién diablos es Avenger? Eso es, Shirou tardó un momento en recordar que no todos los maestros en la guerra